Sí, lo que voy a hacer va a ser un breve resumen de un escrito que le hice llegar a Víctor Hugo Morales en consecuencia para un libro que le iba a presentar que se llama Mentime que me gusta, que se publicó a fines del 2014. Y las cosas no solo que fueron en ese sentido, sino que cada vez fueron más progresivas. El escrito comenzaba diciendo, más que nada, que las clases, yo no diría dominantes, sino las clases que ejercen en cierta forma el poder, prefieren tener el pueblo o la mayoría de los habitantes de un país en forma pobre y triste. ¿A qué me refiero con esto? Más que nada es en el sentido de que viviendo yo, o sea, ya soy un vecino de acá de Villa Bosch, ya con 55 años de edad, he pasado la dictadura y en ese momento, en particular en 1976, lo que pasó en 1976 fue una regresión muy grande de lo que eran los ingresos de la familia o los ingresos por los aportes que uno tenía con su trabajo. Directamente casi que se rebajó al 50%. Cuando el Estado manejaba por lo general todo lo que era la amplia esfera de las tarifas, porque manejaba el agua, lo que era el agua, el teléfono, la electricidad, los canales y los canales de comunicación eran todos públicos en ese momento. Y en ese sentido yo hice un hincapié más que nada en el sentido de que se le daba en los carnavales. En los carnavales aquellas personas que tienen mi edad o un poco más, ¿se acuerdan que los carnavales eran esos 4 días locos en los que todos nos íbamos a divertir y eran feriados? Que gracias a Dios, por la presidenta, que para mí sigue siendo la presidenta del país, me emociona, pero volvieron a ser feriado. El feriado se sacaron en 1977, en el primer carnaval que tuvo la dictadura militar. Y se sacaron los feriados con el motivo de que la gente no se reuniera, no se juntara, no festejara, no fuera feliz y no tuviera una interrelación con el vecino o con el de al lado. Más que nada era eso. Asimismo, en ese sentido, se le empezó a cobrar a los clubes de barrio el canon, casi en forma arbitraria, por el paso de música. Entonces, no solo que de los 4 días que tenía se achicaban a 2, sino que encima tenían que pagar y entonces iban a pérdida. Entonces, ahí se murieron directamente casi todos los carnavales. Recién ahora se recuperaron un poco. Y bueno, yo voy a hacer un recuento de lo que es el fuerte mío, digamos que es la parte de lo que es la economía familiar y la economía social. Para que ustedes, yo también, hoy que estoy desocupado, alegremente desocupado, podamos tener una idea de lo importante que somos dentro del país. Yo a veces me digo si no nos damos la idea de lo importante que somos dentro del país nosotros, amén de que seamos el 49%, 54% o la cifra que pongamos, del hombro que le ponemos al país y de lo que somos nosotros. Pero vale darse cuenta también que la Argentina en sí es un país de una enorme potencialidad y una enorme riqueza. Y nosotros tenemos el deber y el placer de tener que disfrutar el país que tenemos. Tenemos el deber de trabajar por nuestros hijos más que nada y por nuestros nietos. Y por todo lo que venga Yo había sacado un cálculo del aporte que hace el trabajador registrado, por lo general. Yo durante mucho tiempo fui trabajador registrado. El trabajador registrado aporta el 11% a jubilación, el 3% a la obra social, el 3,5% al Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilaciones y pensiones, aporta para el sindicato, aporta para diversos, para diversos seguros que tiene, y entre un 19 y un 22% aporta
eh, de su sueldo. Hola. Sí, no solo eso, también, o sea, nosotros cuando compramos cualquier artículo también aportamos el 21% de IVA. O sea, que nosotros tenemos casi el 50% de nuestros ingresos lo devolvemos al país en forma de impuestos. Entonces nosotros muchas veces tenemos el deber y la consecuencia como para reclamar por las cosas que son. Una de las cosas que, no sé si se enteraron, creo que en el 2014 fue, que algo muy puntual. En 2014 creo que el que hoy es embajador en Panamá, Miguel del Cel, creo que debía, por unos 1.200 hectáreas que tenía en Santa Fe, de la tierra más fértil de las que hay en Argentina, debía cerca de 38.000 pesos porque debía 2 años de impuesto inmobiliario rural. Lo que da por año a 19.000 en 1.200 hectáreas, cerca de 15 pesos con 60, digamos un dólar pagaba por hectárea. Cuando nosotros acá tranquilamente, o sea, yo por un terreno de 10 por 20 estoy pagando cerca de 2.500 pesos. Una manzana acá en 3 de febrero con casas bajas, más o menos lo que aporta son cerca de 10.000 dólares, digamos, de impuestos. Y aquella que tiene edificios y lo demás aporta entre 10.000 y 100.000 dólares al fisco, digamos. O sea, fíjense el grado de aporte que nosotros le hacemos al país en forma impositiva. Entonces, después en el artículo que yo le había hecho a Víctor Hugo Morales, le decía que a ningún productor de soja se le pone la pistola en la cabeza para producir soja. Porque cualquier productor puede producir arroz, puede producir naranjas o puede producir verdura, de acuerdo al si está cerca de un centro urbano cercano, puede plantar eso y pues puede tener de hasta 3 o 4 cosechas al año, como hacíamos nosotros cuando éramos chicos, digamos. Entonces, es normal que un país cobre impuestos a aquel que tiene ingresos. Es muy difícil que uno le pueda cobrar un impuesto a un indigente. O sea, por lo general se le cobra a aquel que tiene alguna posesión física o si no, que tiene una ganancia, ni siquiera extrema, sino que tiene una ganancia. Yo daba el caso típico, en Villa Bosch nosotros tenemos una parte que es una bajada muy grande sobre la calle San Guillermo. Bueno, entonces yo cuando era chico esa calle se inundaba, era un río, completamente un río. Bueno, esos terrenos valían 10 veces menos de lo que valía donde vivía yo, digamos, porque yo estaba en un terreno alto. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, llegó el Estado, hizo las obras en otro tiempo, hizo como un río subterráneo, y esa zona paga hoy lo mismo, vale una casa, inclusive vale más que lo que vale en el sector donde vivimos nosotros, es un sector alto. Quiere decir que cuando hay una modificación por parte del Estado, uno tiene el derecho, el Estado tiene el derecho de cobrar en forma proporcional a los habitantes. Yo por eso decía, ¿qué pasaría si en Argentina tiene 280 millones de hectáreas de extensión? Son 2.790.000 kilómetros cuadrados. 280 millones. 180 millones son las hectáreas productivas, digamos, lo que se puede plantar, lo que se puede producir, lo que se puede, digamos, sacarle un valor a la tierra. Hay partes que son, algunos que son desiertos, otra parte que son aguas interiores, otros que son parques nacionales y muchas otras cosas. Pero toda esa parte, si nosotros le cobráramos, como decíamos recién, lo mismo que se le cobra del CEL, por el territorio, un dólar, tendríamos para financiar un país entero 180 millones de dólares nada más. Entonces se da cuenta que uno no puede cobrar eso solo para poder mantener la estructura de un Estado. Uno necesita cobrar donde hay actividad, siempre que sea de forma razonable, ¿no? Siempre que sea en forma porcentual. Ahora voy a ver un poquito de las cosas que yo tenía para... Bueno, uno de los motivos que tenía, que yo le hacía referencia a Víctor Hugo Morales, era el motivo de tener ventajas en alimentos y en energía si no se va a disfrutar de lo que se tiene.
En cuentas claras, la Argentina produce 120 millones de toneladas de cosecha gruesa al año. Algunos preguntarán qué es cosecha gruesa. Cosecha gruesa son los cereales, trigo, cebada, centeno, avena, arroz, y oleaginosa, que es maíz, sorgo y soja, digamos. De las 120 millones de toneladas, 15 millones van para alimento para ganado. Y ahí tiene mucha importancia de las retenciones que gritó el actual presidente, que influyen mucho en los precios de ahora. Al quitarle la retención al maíz y al trigo, nosotros lo que vemos es un incremento muy grande en el precio de la harina, que pasó de 10 a 15, y en el precio de lo que es el alimento para el ganado, que hay mucho ganado hoy reservado, y mucho alimento para aves, que es en base a maíz, y al sacarle las retenciones, eso se dispara. Se dispara el alimento del maíz. Lo que resta por venir va a ser supuestamente, y es casi inevitable, que va a ser un aumento en los aceites, porque todo lo que es aceite de oleaginosas, al sacarle retención, eso va a tener un aumento. Voy a tomar un poco de agua porque estoy medio seco. Entonces, uno tiene 120 millones de toneladas de cosecha gruesa, nada más que en eso, ¿no? Sin contar los demás alimentos, que puede ser pescado, fruta, verdura, todo lo que, lácteos, todo lo que puede venir aparte. Eso da por habitante y por año en la Argentina, tomen nota de esto, ¿no? 3 toneladas por habitante y por año. O sea, ¿conocen ustedes algún mortal que pueda llegar a comer 3.000 kilos de granos en un año? Eso es imposible. Cuando se dice que la Argentina está en condiciones de alimentar a 400 millones de personas, es cierto. Argentina, con el 10% de su producción granaria, le da de comer a su población. Yo con esto digo, yo soy panadero, digamos, ¿no? También hago pan casero. Yo sacrifico el 25% de mi producción. Un 10% para mi familia, el otro 15% lo regalo. Y con el 75% de lo que vendo me mantengo. Argentina debería hacer lo mismo. O sea, para el caso de la Argentina, los alimentos deberían ser lo más baratos posible o hasta inclusive gratis. Sacrificando un porcentaje. Ganando, con lo que se gana, con el 90% de exportación del sobrante, quedaría como para alimentar gratis a la cosa. Ahora, cuando uno tiene, digamos, yo lo comparo por ahí con un auto, ¿no? Uno tiene la mejor carrocería, que viene a ser el país como la Argentina, el mejor automóvil, y tiene aparte uno de los mejores combustibles, que por ahí puede ser su producción y su gente. A veces uno se pregunta qué es lo que falla. Y lo que falla es el conductor, porque si tenemos un conductor que agarra y maneja para un precipicio y se tira de cabeza, no hay nadie que te pueda salvar. Después, a veces hablan de la emisión monetaria, ¿no? Como motivo de inflación. Y en la Argentina, y más vale que va a haber expansión monetaria, si hubo 5 millones de puestos de trabajos nuevos, 3,5 millones de jubilados nuevos. Y como dijo el otro día el economista que vino acá, el muchacho... No, el anterior. Barrios. Barrios dijo que hay que crear 200.000 empleos para jóvenes todos los años. O sea, si nosotros no creamos empleo para 200.000 jóvenes y encima echamos a otros 200.000, vamos a tener un ejército pugnando por los trabajos que ya tienen. Y en ese sentido yo había hecho una comparación que le había mandado le quería recordar a Víctor Hugo, ¿no? Comparaba Argentina con Alemania. Alemania, lo comparaba con Alemania específicamente porque es un país que no cambió la cantidad de población que tiene. Desde la Segunda Guerra Mundial, salvo las bajas que tuvo, digamos, al comenzar la Segunda Guerra Mundial se mantiene en 80 millones de habitantes, hoy debe tener 84 millones de habitantes. Argentina en el censo de 1947 tenía cerca de 17 millones de habitantes,
Sí, 17 millones no, 14 millones de habitantes. Hoy tiene el triple, Argentina. Eso se llama planificación en un país. Un país tiene que trabajar para los que van a venir, no solo para los que están. Uno tiene que hacer casa, tiene que hacer camino, tiene que hacer escuela, tiene que construir puentes, tiene que construir ¿cómo se llama? Plantas de energía eléctrica, tiene que construir y hacer todo lo posible como para que cuando Argentina hoy por hoy cada 10 años aumenta en 5 millones su población. Si no trabajamos ahora en eso, o si no seguimos trabajando, porque hoy en día hay un parate en la obra pública que es muy llamativo y antinatural, diría yo. Vos tenés a la gente para trabajar y no le das trabajo. Eso es una aberración. O sea, ¿para qué yo digo, tenés el alimento, tenés la gente, tenés la capacidad y no le das el trabajo? No le das el trabajo, no sos capaz de darle el trabajo para que el tipo haga algo a futuro para sus hijos, para sus nietos y para el bienestar del país. Si uno no hace eso, si uno no se dedica a eso, llegado el momento no se tiene nada. Eso pasó en la década del 90. En la década del 90 no se hizo absolutamente nada. O sea, yo en el informe que tengo, a veces vale recalcarlo eso, se construyeron y eran 1.787 escuelas. Era en el 2014 y ya llegaron a las 2.000 en el 2015. Uno dice, bueno, hicieron 2.000 escuelas. Bueno, pero en el gobierno de la Rúa, que tuvo 2 años, no se construyó una. Una no se construyó. En Capital Federal tenemos el ejemplo de que en los últimos 8 años del gobierno se construyeron 8 viviendas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 8. Y nos quieren hacer creer que van a construir 1 millón en 4 años. Sacando la cuenta debe ser 8 por 4, 30. Yo creo que con 31 paran, no construyen más. Ya está el... Bueno, bueno, y después tenía un par de... Bueno, son muchas las cosas que tengo para contarles. Yo, una de las economías decía que el manejo económico por lo general son las corporaciones, como punto 1, los dueños de grandes extensiones agrícolas y complejos industriales, y la parte financiera. Eso. Ellos te pueden parar el país. Te pueden parar el país. Inclusive ellos pueden hasta 1 año no sembrar. Si uno tiene que pagar $1 por hectárea, ¿qué son? $180 millones para ellos? Absolutamente nada. Después el Estado Nacional, que de acuerdo a los gravámenes, tasas, impuestos que cobra, moviliza partidas de un sector hacia otro. El Estado Nacional también puede fabricar trabajo y fabricar bienestar para las cosas. Depende de la decisión política y de la decisión que uno quiera tomar. Y después, en tercer parte, está el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad e inspección municipales. Y yo me refería más que nada a lo siguiente. Si no hay manera de que uno trabaje en la calle, o sea, como trapito, limpiavidrio, o hasta la mujer que se dedica a ejercer la prostitución, o a un vendedor de tortilla, si no se arregla con el oficial de turno, digamos, ¿no? O lo que es la economía callejera en sí. Pero sin tomar eso tampoco. También el que maneja parte de la parte financiera y económica de un país muchas veces es el Poder Judicial. ¿De cuántas multas se le ha hecho a los supermercados y cuántas han pagado? Yo creo que no pagaron ninguna, porque todas las prorratean y apelan y terminan condescendiendo con el Poder Judicial y terminan quebrantando la ley, y eso te afecta al bolsillo también. Y después, en una parte, yo ponía también, ¿no?, que cabe destacar que la economía, la actividad, está regida por algunas normas, ¿no? Dice, cuando más producimos y cuanto de mejor calidad es mejor. Dice, más producimos, más tenemos. Después también estaba el mantenimiento, porque si uno mantiene las cosas que hace o las cosas que fabrica, lo va a tener se va a tardar más en reponer el bien o tenerlo indefinidamente. El caso nuevo son los trenes que tenemos. Si los trenes los cuidamos, los vamos a tener por mucho tiempo, y si no los cuidamos, lo vamos a tener
por muy poco. Después también yo me refería al agua potable por ahí en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Por no cuidar el recurso, ya que de por sí es abundante, se contaminaron las napas del distrito, las napas del acuífero, que era una de las aguas dulces más, una de las mejores aguas dulces del mundo. Se terminaron y se consiguieron dos nuevos gastos o problemas. Uno era, por tratar el agua del Río de la Plata contiene mucho cloro. La mayoría de la población compra agua mineral, cosa que antes completamente se podía haber evitado, o compra purificadores. Y después otro gasto millonario que se podía haber evitado, la segunda, porque al traer el agua del Río de la Plata y volcarla acá, amén de las lluvias que hay, lo que hace es subir las napas. Entonces complica todo el tipo de construcciones y en lugares bajos también. Y yo le quería decir, si vamos, voy a ir terminando, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Yo había hecho un estudio, bueno, un estudio no, los datos están. La deuda externa en el 2003 era de 200.000 millones de dólares y el Producto Bruto Interno era de 120.000 millones de dólares. O sea que la relación PBI con deuda era de 166%. Hoy la relación es que Argentina tiene 800.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno y la deuda bajó a 150.000 millones de dólares. ¿Yo qué le quiero decir con eso? Que la Argentina, no solo que tiene 400.000 millones de dólares fugados por argentinos en el exterior, 400.000, ha pagado 200.000 en la época en los 12 años anteriores. O sea, ¿qué país que tenemos, no? Que con 600.000 millones de dólares que no usamos en nuestro país, que no usamos en nuestra tierra, nos dimos el gusto en estos 12 años inclusive de crecer. Y con esto voy a redondear. Yo lo que le quería decir es que lo primero que tenemos que hacer caso, yo tengo 4 cosas básicas que digo, que era, en mi casa mando yo, ¿no? Eso lo tiene que decir cualquier gobernante, hasta cualquier marido, digamos, que no... No, pero no me refiero a la mujer, me refiero a... No. Momento. No, me refiero más que nada a... No es ni siquiera al patrimonio, me refiero a la injerencia externa que puede tener con algún vecino, con algún familiar, con algún pariente. No es que la quiero arreglar, pues yo tuve ya... No la puedo arreglar tampoco, pero yo tuve esa experiencia, digo que muchas veces las decisiones las tiene que tomar uno dentro de las casas, de la casa tanto como del país. Después también hay que preguntarse por qué vos sí y yo no. Digamos, ¿por qué Estados Unidos se da el gusto de bombardear acá, bombardear allá y yo no lo puedo hacer? Hay que preguntárselo. Después dice, bueno, Argentina, no estamos en condiciones, no tenemos aviones. Después viene la respuesta. Pero la pregunta hay que hacérsela. Porque Argentina también en la década del 90 mandó 2 barquitos y recibimos dos atentados, 2 bombas, ¿no? Que costaron mucha sangre acá también. Y entonces las preguntas hay que hacérselas también. Después también este es un problema de lo que ocurre ahora. Yo digo que a veces cuando uno anda en bicicleta y lo sigue un perro, si uno sigue andando en bicicleta, el perro lo sigue corriendo. En el momento uno se tiene que parar. Si uno se para, el perro se para. Y por más que grande que sea el perro, si uno lo encara al perro, el perro por lo general corre. Yo creo que está llegando el momento de que nosotros nos tenemos que bajar de la bicicleta porque nosotros no somos tan chiquitos y el perro que nos corre es muy... A pesar de que tiene todos los medios a favor y muchas de las corporaciones a favor, yo digo, para mí mentalmente y la reserva moral que tiene es muy chica. Es muy chica comparada con más que nada con el amor que le tenemos a la patria nosotros. Y después también hay otros casos, ¿no? Hay países que son, hay países que son expelledores de capitales y otros que son receptores de capitales.
Un país que es receptor de capitales es Israel. Israel es un país, tiene sus virtudes también, pero no deja de ser un país chiquitito, pero recibe aporte de todo el mundo, inclusive de la Argentina, de muchos países de acá. Argentina no, es un país que saca su trabajo en forma de dinero, lo sacan afuera, digamos. Es expeledora de cosas. Un país que podría ser que es receptor de dinero también es Suiza, digamos. Eso lo quería contar porque acá en este recinto entran 5.000 millones de dólares. Ahora, de que ahí a que haya, es muy difícil que haya. Eso lo digo porque en Santa Cruz también dijeron, bueno, acá entran 5.000 millones de dólares. Sí, también acá entran 5.000. Lo que pasa es que hay que ver si estuvieron alguna vez. Y también yo me quería referir también a la estigmatización del empleo público. Que me parece que en un país que tiende a crecer, no solo no se debería echar a nadie, sino que nosotros deberíamos contratar más. Contratar más y más gente y hacer el trabajo del argentino, revalorizarlo cada vez más, darle el espíritu que tiene que tener. Sí. Yo le quiero dar el ejemplo de que en la década del 90, un hijo mío que nació en el 90 estuvo 10 años sin tener documento. Y eso te traba absolutamente para todo, para salir del país, para que el pibe tenga escuela o para lo que sea. Hoy en segundos tenés el documento. El documento puedes tener y las demás cosas. Bueno, ya para ir terminando. Me quería referir a esto nada más. Bueno. Hay una diputada de la Alianza Cambiemos que se llama Lilita Puig, de la UCR, que dijo que tenemos que acostumbrarnos a vivir como un país pobre. O sea, esa es la concepción que tienen del argentino. Y yo quería que nos fijáramos un poco en nosotros mismos, más que nada. Sí, ya terminó. Bueno, le mando saludos a todos.